Hoy, en Sociedad Transparente, vivimos en sociedades en América Latina en donde la ciudadanía suele desconfiar mucho de la actividad pública, de la actividad política. La democracia no es solo votar cada cierto tiempo, es participar ilustradamente, porque la transparencia genera incomodidad. Y si no genera incomodidad, no sirve. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles en este espacio de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Como cada semana traemos para usted un tema específico que permite analizar, discutir y profundizar sobre estos temas que están en la agenda de la democracia y de la participación ciudadana. En esta ocasión nos vamos a referir al tema de la autonomía y funcionamiento de los órganos que se encargan de vigilar el respeto a este derecho. En este caso, tuvimos la oportunidad de asistir y de conocer los puntos de vista del presidente del Consejo para la Transparencia en Chile, Alejandro Ferreiro, quien se refiere no solamente a la experiencia que han tenido en ese país, sino a todos los elementos que a veces representan una gran complejidad en los hechos que deben de componer aquellas instituciones que vigilan el respeto de los derechos ciudadanos. Comenzamos. El objetivo mío en estos próximos minutos es poder comentar respecto de la autonomía en los órganos de transparencia, específicamente el caso chileno, alguna reseña histórica del Consejo para la Transparencia en Chile, alguna mirada respecto a los avances que hemos logrado y también perspectivas de los desafíos futuros que tenemos en esta actividad tan importante. El proceso de configurar una legislación, una institucionalidad, un sistema de acceso a la información y transparencia no es fácil en general. En el caso chileno fue un camino largo, tan largo como que alguna vez se presenta un proyecto de ley el año 95 al Congreso de la República y los parlamentarios de todos los sectores, que suelen no ponerse de acuerdo en muchas cosas, sin embargo entonces se pusieron de acuerdo en orden a que no convenía legislar, que el país no estaba preparado, que no estábamos maduros para exponer a las autoridades y a los funcionarios al escrutinio social derivado del acceso a la información. Eso ocurrió hace 16, 17 años atrás. Los mismos que en esa ocasión dijeron lo que dijeron, negándose a legislar, hoy día se avergüenzan de ello. El tiempo ha pasado y la conciencia, el sentido de urgencia, la comprensión de la importancia de esta materia ha crecido fuertemente en nuestros países, gracias a Dios. Fue un largo proceso el chileno, con intentos fallidos, con leyes mal escritas, una ley tan mala que establecía que le correspondía a los órganos de la administración resolver qué información que está en su poder podía afectar el debido cumplimiento de ese organismo y por tanto a través de una declaración unilateral del propio organismo podían ellos reservar la información. Esto era dejar al gato cuidando la carnicería en materia de acceso a la información. Afortunadamente esa ley funcionó muy mal, porque tan mal funciona que nadie considera en Chile entonces, allá por el año 99, que el tema había sido resuelto. Afortunadamente una mala ley deja vigente la necesidad de buscar una buena ley. Y eso fue lo que ocurrió y que permitió finalmente el año 2008 contar con la ley de acceso a la información que hoy día tenemos y que me parece es suficientemente robusta, de vanguardia, eficaz y moderna. ¿Por qué la transparencia nos importa? Y predicar en este lugar puede ser muy redundante. Esto me parece casi predicarle a los conversos. Todos los que están aquí saben exactamente el tremendo potencial que tiene la transparencia para generar un sinnúmero de virtudes en la vida cívica. Sin embargo, no está de más recordarlo, porque a veces cuando se evalúan los costos de seguir avanzando, los costos de fortalecer una institucionalidad, solemos soslayar los beneficios que esto significa. Y por tanto no es malo reforzar una y otra vez la mirada en el potencial benéfico que tiene la transparencia para el buen funcionamiento de los organismos de la administración y de la calidad de la democracia. Genera más legitimidad
y credibilidad del aparato público, al brindar algo más de confianza en la labor de los organismos y de los propios funcionarios. Vivimos en sociedades en América Latina en donde la ciudadanía suele desconfiar mucho de la actividad pública, de la actividad política. Los políticos no suelen ser los personajes mejor evaluados, los que más confianza inspiran. Y detrás de esa desconfianza en ocasiones está el desconocimiento, está el rumor, está el prejuicio. Cuando transformo la desinformación en información, el prejuicio en dato, el comentario malintencionado en la evidencia de la realidad, que es lo que la transparencia permite, uno puede avanzar hacia un mejor conocimiento de la actividad pública y, por tanto, a una mayor credibilidad y prestigio de la misma. Hoy no podemos concebir a un gobierno democrático que no tome en cuenta la voz del ciudadano. Por eso es que toman mayor relevancia estas instituciones autónomas que se encargan de vigilar el respeto de los mismos. Continuamos escuchando la participación de Alejandro Ferreiro, quien habla de los beneficios, del impacto y del alcance que tiene una auténtica autonomía de estas instituciones. La transparencia no solamente precave la corrupción, inhibe las malas prácticas, sino que genera un potente ambiente a favor de las mejores prácticas. Yo suelo usar el ejemplo de los gimnasios en primavera. Permítanme esta, que es una metáfora algo burda, pero me parece muy pedagógica. ¿Por qué los gimnasios en primavera están llenos? En verano también. Y en otoño y en invierno tienen que hacer promociones 2x1, 3x1, para que la gente vaya a los gimnasios. ¿Es que acaso la gente descubre súbitamente en primavera o en verano los beneficios de la actividad física? Probablemente no. Lo que hay detrás de eso es la decisión, el cambio de conducta de las mismas personas que vivimos en primavera y en otoño, en verano y en invierno, para tratar de vernos bien cuando sabemos que vamos a ser observados. Y en la transparencia, lo que ocurre en la función pública es que si yo sé que voy a ser observado, voy a tratar de verme bien, de hacerlo bien, de no caer en despilfarros, en desidia, en negligencia, sino tratar de mostrarle a los ojos de la ciudadanía que ese funcionario público, que esa autoridad está haciendo bien las cosas, está respondiendo a la confianza o al mandato popular. Esa es la potencia de la transparencia, el cambio de conductas de las personas en el escenario en donde hay inminencia de escrutinio social versus el escenario en donde la opacidad genera espacios de impunidad. Se va a hablar aquí, me imagino, de la correlación entre transparencia y competitividad, pero es evidente. Hagan el listado de los 17 países más competitivos, los 20 países más competitivos del mundo y los 20 países más transparentes del mundo, según los indicadores del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional. Y les van a coincidir, según el año que lo miren, entre 17 y 18 países en esos dos listados. Casi no se puede ser transparente o no se puede ser competitivo si no se es transparente. Y podremos discutir la causalidad, si se es transparente porque se es competitivo, competitivo porque se es transparente, pero al final el desarrollo económico suele ir de la mano con niveles de transparencia, de predictibilidad, de Estado de Derecho, de confianza en el buen funcionamiento de las instituciones. Mayor participación y control de los ciudadanos en el accionar público. Mejor educación cívica. La democracia no es solo votar cada cierto tiempo, es participar ilustradamente, es requerir información, es formarse una opinión, es ser un ciudadano activo y vigilante a partir del conocimiento de lo que las autoridades hacen en mi nombre y con mis recursos. Este es un derecho en sí mismo, el derecho de acceso a la información, es un derecho democrático per se y fundamental, pero es también un derecho instrumental para el mejor ejercicio de todos los demás derechos frente al Estado. Nos permite libertad de expresión, control social, participación ciudadana, pero también nos permite acceder mejor a la educación, porque sé cuáles son las características de los centros educativos, los indicadores de desempeño, las evaluaciones que existan. Me permite acceder mejor a la salud, porque puedo conocer el desempeño relativo de los organismos de salud. En definitiva, cada derecho que yo tengo lo ejerzo mejor en un escenario de transparencia, porque tengo conocimiento, puedo comparar, puedo exigir, puedo ser un ciudadano vigilante que mejore el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué es el Consejo de la Transparencia en Chile?
A diferencia de la estructura federal, nosotros somos un país unitario, por tanto no tenemos esta dualidad de un instituto federal y un instituto a nivel estadual. Tenemos competencia respecto a todos los órganos de la administración del Estado, incluidos los municipios y Fuerzas Armadas. No así respecto a los órganos constitucionales autónomos como el Poder Judicial, el Congreso, el Tribunal Constitucional y otros. Y tenemos funciones de distinto tipo. La más obvia, la de resolver el contencioso administrativo, el litigio sobre acceso a información. Alguien pide información, el Estado la niega, bueno, un tercero imparcial resuelve, pero también, y esto es muy importante para la discusión sobre la autonomía, somos un órgano que promueve una política pública. Vamos más allá de resolver conflictos sobre acceso a información. Tenemos funciones en el campo de la promoción, de la difusión, de la capacitación, de la elaboración de estudios, de la recomendación de políticas, capacidad de impartir instrucciones generales a los organismos de la administración para mejor cumplir con la ley, y capacidad de fiscalizar y de aplicar sanciones que pueden ir incluso hasta la suspensión del desempeño del jefe del servicio. Esto es importante. Ya veremos que la sanción hace que estas leyes tengan un poco más de diente. Nos importan las leyes, nos importan sobre todo que las leyes se cumplan. Y por tanto, la capacidad de fiscalizar y aplicar sanciones tiene que ver con la eficacia, con la garantía efectiva del derecho. Bueno, estamos escuchando a Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia, quien participó, invitado por el InfoDF, en este seminario internacional sobre la autonomía de los órganos de transparencia. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Muchas gracias por continuar aquí en este espacio Sociedad Transparente. Y bueno, pues le invitamos para que siga de cerca las actividades de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos a través de nuestro sitio web www.caip.org.mx y recuerde nuestro call center para orientarle es el 777-1122. También le proporciono mi correo electrónico blanca.ibarra@caip.org.mx. Y bueno, pues hemos venido escuchando en esta primera parte de Sociedad Transparente puntos de vista muy valiosos porque en algún momento la experiencia chilena puede compararse a lo que en México estamos viviendo en materia del impulso a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos que permiten hoy en día que estén en discusión tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados reformas a la Ley Federal de Transparencia y a la Constitución para dotar en todo el país de esa autonomía que se requiere y que no solamente debe de quedar en un marco normativo, sino que debe estar presente también en los hechos. De ahí cobran relevancia las palabras de nuestro invitado en esta tarde, que advierte que es necesaria que exista suficiencia presupuestal para que puedan tener un adecuado funcionamiento y también resulta trascendente la forma en que se nombran a quienes integran los institutos y los órganos garantes de la transparencia. Autonomía, el concepto que ha estado presidiendo este seminario. ¿Por qué un órgano garante autónomo? Por lo que ya les decía, porque favorece el acceso al derecho, porque para poder promover la transparencia, para poder hacer difusión, para capacitar, hay que tener una convicción de largo plazo respecto a la importancia de este tema. Y eso va de la mano con la autonomía. No puede haber una dependencia política de la autoridad, en donde pueden a veces cruzarse otros objetivos distintos de la promoción y fortalecimiento del derecho en el largo plazo. En consecuencia, si usted quiere hacer de estos órganos algo más que un tribunal, es importante que la autonomía refuerce la capacidad de promover una política pública de largo plazo y potente, porque proyecta credibilidad y confianza. De la autonomía de los consejos para la transparencia, de los institutos federales, estaduales, en fin, de acceso a la información, depende el prestigio, la credibilidad, la confianza con que las personas recurren a ellos para obtener acceso a la información, para lograr que se enmiende una negativa injustificada de acceso a la información por parte de un órgano de gobierno. Porque cuando hay un órgano garante, y ese órgano garante resuelve, genera jurisprudencia especializada, que hace pedagogía al resto de los organismos,
que permite generar certeza respecto de cómo se van a resolver los conflictos. Un órgano garante que tiene atribuciones para resolver los conflictos, que no está sometido a la revisión permanente de otro órgano en el Poder Judicial o en alguna otra entidad, genera esta jurisprudencia que unifica criterios y ayuda a interpretar y aplicar el derecho. Y favorece la concreción de dos principios legales, un órgano garante, y ojalá autónomo, el principio de la gratuidad y el principio de la oportunidad. Estábamos recién, ayer me tocó participar en un seminario en Lima, en donde hay una ley de transparencia, pero no hay un órgano garante. Se recurre a los tribunales para obtener acceso a la información. Se demoran en promedio 600, 500 días. Y si el caso es muy complejo, varios años. Un órgano garante, por definición, y si es autónomo, mucho mejor, va a resolver esto brevemente y lo va a hacer probablemente con niveles de gratuidad en el acceso al procedimiento muy superior que lo que puede significar recurrir a un tribunal que suele en ocasiones costarnos algo de dinero si es que tenemos que contratar al menos a un abogado. En fin, estas son las virtudes de los órganos garantes específicos y de la autonomía en torno a ellos. ¿Cuáles son las dimensiones de la autonomía? ¿Autonomía de qué? ¿Qué significa ser autónomo? Y podemos hacer un largo listado, me voy a concentrar en los siguientes criterios. En la designación y sobre todo en la remoción de los encargados de presidir el organismo. Es importante que en la designación haya participación de diversos órganos colegislativos, de modo que no haya un sentimiento de gratitud de parte de los electos respecto del elector. No es bueno que alguien sienta que le debe el cargo específicamente a alguna autoridad o a alguna mayoría, porque a veces los seres humanos solemos ser bien agradecidos. Y no es bueno ser bien agradecido respecto de quien me elige cuando yo tengo que ser independiente en el cumplimiento de un derecho. Pero también importa que los procesos de remoción impidan que la adopción de una decisión incómoda respecto de algún poder político pueda significar como represalia directa o indirecta la remoción de quienes han tomado esa decisión. Entonces la autonomía se mira en la designación por un lado y fundamentalmente también en la remoción, en la protección de un actuar eventualmente incómodo, porque la transparencia genera incomodidad. Y si no genera incomodidad, no sirve. Si no genera incomodidad, se parece mucho a la publicidad. Permítanme seguir con los ejemplos de los gimnasios. Esto es como un abdominal. Si no duele un poco, si no incomoda un poco, no sirve. La diferencia entre publicidad y transparencia es que en publicidad yo emito el mensaje que me interesa emitir. Te informo lo que me interesa informarte, lo que me hace bien informarte, lo que contribuye a mi prestigio. En transparencia me veo obligado a entregar aquella información que no hubiese querido entregar. Y por eso existen estas leyes, para forzar a la entrega de información que eventualmente las autoridades no hubiesen querido entregar. Pero para forzar se requiere independencia de juicio, solvencia moral y capacidad de resistir las presiones de quienes se van a ver incomodados eventualmente por las decisiones que se puedan adoptar. Compromiso, trayectoria y credibilidad de las autoridades. Es difícil decir esto. Uno puede tener los mejores sistemas de designación, pero si no se eligen a personas con trayectoria, con compromiso, con vocación, con una reputación asociada a esta materia, con convicción de la importancia, apasionados por el tema de la transparencia, los organismos van a tener menos fuerza, menos credibilidad. Suficiencia y predictibilidad presupuestaria. En general los presupuestos se aprueban en asambleas legislativas a nivel nacional o federal. Y eso genera una suerte de control entre el Ejecutivo y el Legislativo que se tienen que poner de acuerdo en el presupuesto que se le asignan a estos organismos. Ojalá tuviéramos autonomía presupuestaria plena, pero eso es muy difícil en sistemas donde la autoridad fiscal tiene mucho poder. Al menos la aprobación parlamentaria genera un cierto control que es útil. La autonomía requiere suficiencia, no pueden estos órganos estar mendigando recursos básicos para funcionar, y requiere predictibilidad. Es decir, necesito saber cuáles son los recursos que tengo asignados para el próximo periodo. Les quiero poner un ejemplo. A nosotros nos ha costado en Chile que nos aprueben presupuestos suficientes. Y la autoridad nos dice, no se preocupe, en el curso del año yo le voy a hacer un suplemento presupuestario. Y uno dice, bueno, esto es un problema.
Porque entonces si me van a hacer un suplemento presupuestario que va a depender de la voluntad de la autoridad fiscal, probablemente eso va a depender también de cómo yo me porte a los ojos de la autoridad fiscal. Uno no debiera tener estos grados de discrecionalidad en donde los incrementos presupuestarios van dependiendo de la evaluación que pueda hacer la autoridad fiscal respecto al comportamiento de un órgano que finalmente es de control sobre la actividad del gobierno. La autonomía tiene que ver también con la toma de decisiones, ojalá inatacables. Hay poca autonomía cuando lo que yo resuelvo puede ser siempre revisado en una instancia superior. La autonomía está asociada inescapablemente al carácter firme, al carácter no atacable de las resoluciones que se adopten en este órgano. Puedo tener mucha autonomía en las demás dimensiones, pero si todo lo que hago es revisado por otro organismo, de poco vale. Y la autonomía, para no quedarnos solamente en la resolución de conflictos, requiere atribuciones integrales para la promoción de una política completa, para poder capacitar a los funcionarios y a los ciudadanos, para generar cursos online, estudios, documentos que permitan promover el uso del derecho, para poder emitir normas, porque las leyes a veces no son suficientes. Los órganos quieren saber cómo aplicar una determinada normativa, cómo ordenar los archivos, cómo se aplica el criterio de la gratuidad en la entrega de la información, en fin. Bueno, eso requiere ajustes menores y es bueno que los organismos tengamos la capacidad de emitir instrucciones generales para el mejor cumplimiento. Y también me parece a mí la sanción, la capacidad de sancionar. Porque si no, estas leyes, si no hay sanción, se transforman en meras recomendaciones. La diferencia entre una ley y una recomendación es que la última obliga, en contra de la voluntad incluso, a través de un mecanismo vinculante como una sanción también. En consecuencia, la existencia de sanciones, creo yo, termina por completar las dimensiones de la autonomía respecto a las cuales me interesaba conversar con ustedes. Incluso hay otra dimensión, que es la jerarquía normativa del órgano, que yo entiendo que es parte de la discusión que ustedes tienen. ¿Autonomía de nivel legal o autonomía de nivel constitucional? Si quiero efectivamente establecer jurisdicción respecto de todos los organismos del Estado, cualquiera sea el poder del Estado al que pertenecen, inescapablemente hay que tener cierto grado de autonomía de rango constitucional. Eso también es evidente y es, entiendo, parte del debate que ustedes están teniendo en México hoy día. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Esta relevante participación de Alejandro Ferreiro en el marco de este seminario internacional del InfoDF se refirió también a la importancia de los archivos públicos, donde se concentra justamente la mayor parte de la información que tiene que estar a disposición de cualquier ciudadano. Desafíos institucionales, y con esto termino. Queremos replicar, porque de ustedes hemos aprendido, lo que han hecho con el Infomex en general, con el portal de solicitudes de acceso a información por vía electrónica, respuestas por vía electrónica y amparos o reclamos por vía electrónica. Esto es algo que Chile estamos instalando en los próximos meses y hemos seguido de cerca el ejemplo mexicano en ese punto. Los municipios nos preocupan, porque es la puerta más cercana del Estado al ciudadano, pero es la puerta más opaca, la más irregular, donde hay más transacciones indebidas, donde pasan más de aquellas cosas que no quisiéramos que pasaran. Por tanto, hay que poner particular énfasis en reforzar la transparencia en los municipios y sobre eso hay mucho que trabajar. Una cosa que hemos conversado también con representantes del IFAI, el drama de los archivos. Tenemos una buena ley que establece causales específicas de reserva secreto, pero hay una causal no escrita, ni en la Constitución ni en las leyes, que suele invocarse. A veces, porque es verdad, a veces porque es la excusa más eficaz para negar información que existe, pero que no me interesa discutir jurídicamente si procede o no su entrega. Me refiero a la causal de la inexistencia. En Inglaterra demoraron 5 años entre que dictan la ley y que la ley entra en vigencia. Fundamentalmente porque en esos 5 años ordenaron los archivos, la gestión documental del Estado inglés.
En Chile soslayamos la importancia de los archivos y la gestión documental. Pensamos que eso no importaba. Aplicamos la ley y nos encontramos demasiadas veces con la respuesta de la administración que dice: me encantaría entregarle la información, pero no está. Levanto las manos, no la encuentro. Es cierto, debiese estar. Es cierto, aquí se generó. Es cierto, aquí hay gente que dice haberla visto, pero no está. ¿Qué le vamos a hacer? En muchos casos esa respuesta es honesta, inaceptable pero honesta. En otros casos esa respuesta es inaceptable porque es abusiva. Porque a veces cuando tengo un documento incómodo, pero que debo entregar porque la ley lo exige, es mejor invocar la inexistencia, porque ahí nada tengo que probar, que discutir jurídicamente si procede la aplicación de una causal de reserva. Y por eso, mientras no resolvamos la gestión documental, mientras no garanticemos proactivamente la definición, la explicitación a la ciudadanía de cuál es el universo de los documentos que están en poder de la administración, respecto de los cuales es posible acceder, estas leyes van a tener una fisura, una especie de triángulo de las Bermudas, un talón de Aquiles formidable que se presta para el abuso y se presta para la frustración de las personas. En consecuencia, nuestros países, entiendo también México, que soslayamos durante mucho tiempo la importancia de los archivos, tenemos que tomar esto muy en serio. De nada nos sirve tener un gran derecho a acceder a información si no sabemos a qué información tenemos derecho a acceder. En fin, el Open Government también, como ustedes, como buena parte de los países de América, estamos trabajando en mejorar la accesibilidad y la reutilización de los datos. Lamentablemente nuestra ley definió que había que poner cierta información en los sitios web, pero nada dijo respecto al formato. Entonces hoy día la información se pone en PDF. Si usted le pregunta a un joven cuánto vale la información en PDF, no vale nada, porque no se reutiliza, porque no se pueden hacer cruces, porque no se puede trabajar con esa información, porque no se puede buscar información a través de ese formato. En consecuencia, tenemos que trabajar en la disponibilización para transformar la información que se publica en valor público. Y valor público es reutilizar la información también. Todos estos desafíos son mejor abordados por quienes tienen pasión de largo plazo, por una cultura de transparencia. Y estos suelen ser los órganos garantes y efectivamente autónomos. Queremos invitarle para que usted experimente la oportunidad de seguir de cerca las acciones de los gobiernos. Me refiero al nivel federal, al estatal, al municipal. Conozca de cerca qué están haciendo nuestras autoridades y puede hacerlo a través de solicitudes de acceso a la información pública o bien visitando los portales de transparencia de las diferentes instancias públicas. Ahí tiene usted a la mano la oportunidad de conocer qué se hace con los recursos públicos. Llegamos así al final de este espacio. Quiero agradecerle su presencia y que me acompañe en Sociedad Transparente. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.